El día de hoy vamos a hacer el modelo de la capa descarburada o carburización-descarburización con estas ecuaciones. Y lo primero que vamos a poner aquí van a ser los datos del problema. Vamos a poner aquí la concentración inicial de la pieza, a la que llamamos C0. Y bueno, ¿cómo conseguiría en un experimento, en una vida real, en un objeto de la vida real? Pues tendría que conocer la composición de mi pieza. La composición, por ejemplo, si fuera una pieza de carbono, perdón, de acero, tendría que ir a buscar cuánto carbono tiene ese acero y ponerlo aquí, ya sea a través de análisis químico o con la composición de fábrica que tenga. La segunda sería la composición de la superficie. Y este es un poquito más difícil de conocer. Normalmente se estima, dependiendo del medio que se le ponga afuera a la capa de carburada. Cuando nosotros hacemos un experimento de carburización o descarburización, lo que hacemos es ir al microscopio electrónico y medir en la superficie de la pieza qué concentración alcanzó en la superficie. Y esa sería la que estaríamos reportando aquí. La siguiente sería, ok, ¿qué otro dato necesitamos? X, la posición en la que yo quiero conocer la concentración. La otra sería el tiempo, cuánto tiempo ha transcurrido. Y por ahí debe de estar los datos para el coeficiente de difusión, que serían D0. Lo vamos a poner aquí D0 en qué unidades. Vamos a ponerle unidades a todo, metros cuadrados por segundo. Es muy importante que se vayan aprendiendo las unidades de los modelos de difusión. Bueno, la concentración podríamos decir que es adimensional, porque no importa qué unidades de concentración le ponga, la ecuación de mi modelo es adimensional. Si se dan cuenta, todo está en la misma unidad de concentración. Nada más con que mantenga las unidades de concentración va a ser suficiente. Se fijan, teta es adimensional y beta también es adimensional. Entonces no importa un poquito aquí lo de las concentraciones, qué unidades son. Y vamos a poner aquí posición, la vamos a poner en centímetros. Igual, perdón, el D0 también lo vamos a poner en centímetros. Centímetros cuadrados por segundo. Y el tiempo lo vamos a poner en segundos y en horas. Entonces, horas y arriba y abajo segundos. Tiempo en segundos. ¿Cómo se calcula? Vamos a ponerle una hora. ¿Qué pasó después de una hora? A 0.1 centímetros, que sería que un milímetro. A un milímetro hacia el interior de la pieza. Quiero saber qué sucedió. Con una concentración de carbono de 0.06, o sea, 6% de carbono en la superficie. Lo voy a poner en porcentaje. Y vamos a pensar que nuestro acero es un 1040, un acero convencional de construcción. 1040, ¿cuál sería la concentración de carbono en la pieza? Si es 1040. Punto que 0.4% de carbono. Vamos a pasarlo a porcentaje. Sería 0.00. ¿Así? Ya lo borró. ¿Es 0.4 o 0.04%? Según yo es 0.4, ¿no? Creo que en el ejercicio estaba mal y nadie me dijo nada. Bueno, sí, porque el eutectoide, ¿en dónde se encuentra? 0.7, ¿no? 0.7 y ese sería un acero hipoeutectoide. 0.4%. Bueno, ahí luego corrijo el apunte. Ok, el D0 para el carbono en hierro y sobre todo en austenita, vamos a ponerlo aquí. Bueno, uno se lo aprende de memoria después de no sé cuántos cursos. Delta H lo vamos a poner ahí en calorías, kilocalorías, como aparece en los libros. Kilocalorías por cada mol. Y le vamos a poner aquí 32 kilocalorías. Y lo siguiente que habría que calcular sería el coeficiente de difusión. Igual en estas unidades. Pero ya a la temperatura que nosotros queremos. ¿Cuál sería la temperatura? Pues aquí le vamos a poner la temperatura en Celsius. Ahorita le pongo el cerito. ¿Qué temperatura normalmente se llevan a cabo las carburizaciones? Pues entre 700 y 800 se carburizan las cosas. Lo importante es llevar el acero a austenita para que fluya mejor el carbono, difunda mejor hacia el interior de la pieza. Yo le voy a poner 800 Celsius. Y le voy a poner temperatura en Kelvin. Aquí le voy a poner temperatura en Kelvin. Simplemente más 273.15.
Ya está. Ok. Y lo último que tendría que calcular aquí sería la concentración. ¿Cómo calcularía la concentración a cierta posición, cierto tiempo? Voy a ponerle así, a posición y tiempo. Pues lo primero sería calcular a quién, teta y beta, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí teta y beta. Insertar un símbolo. Vamos a insertar teta y beta. Si ustedes las ven por ahí, bueno, beta ahí está por ahí. Y beta y teta debe de estar también por aquí. Si la ven me dicen. Ah, por ahí está. Acá. Capital Greek letter, no sé qué. ¿Sí es esta? Esta, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a intentar calcular estos dos. Y, ok, ¿cómo se calcularía el coeficiente de difusión? Se tendría que utilizar el modelo de Arrhenius, ¿cierto? Voy a poner aquí rapidísimo el modelo de Arrhenius, que sería este. Por ahí lo vamos a poner extra. Y voy a calcularlo, lo pondría aquí igual al D0 por la exponencial de menos el delta H. Como está en kilocalorías, lo voy a pasar a calorías. Sería por 1000. Entre RT. R sería la de calorías 1.987. Y la temperatura en Kelvin de este lado. Cierro el paréntesis y cierro la exponencial. Y ya me quedaría ahí calculado el coeficiente de difusión a 800 Celsius. Y me dice que es más o menos de esta cantidad. Esto es útil en el día del examen para no estar metiendo datos una y otra vez del coeficiente de difusión. Entonces ya tienen aquí un pequeño pedacito de la tabla que les calcula su coeficiente de difusión a cualquier temperatura. Lo siguiente sería, ok, vamos a calcular a beta. Lo voy a poner aquí, las horas faltaron aquí. Una hora sería este por 3600 segundos. Y aquí en beta le vamos a poner, ¿cómo se calcula beta? Sería distancia entre 2 raíz de dt. Entonces distancia entre 2 por raíz de d por t. Y t tiene que estar en segundos. Cierro la raíz y me da que da una beta de ¿cuánto? 4 punto y tantos. Déjeme quitarle la notación científica. Ok, así directo, sin sacar la función error, podría decir que ¿cuánto vale la función error? 1. Dijimos que a partir de beta igual a 3, ya vale 1 la función error. Como que es asintótica. Entonces voy a intentar moverle por aquí. ¿Qué me querría decir? Que la concentración prácticamente no ha cambiado después de una hora. Le voy a poner 2 horas. Y vean cómo la beta va cambiando. Le voy a poner 3 horas. Y le voy a poner 5 horas. ¿Ok? Y ok, vamos a dejarla en 5 horas. Ya vieron que muy poquito tiempo, prácticamente no se ve modificada la concentración. Acuérdense que beta, si vale 1, si vale 1 la función error, vean qué le pasa a mi modelo. ¿Qué pasa si la función error vale 1? Pues CS y menos CS y más CS se cancelan. Y me queda prácticamente la concentración inicial de la pieza. ¿Qué quiere decir? Que no ha sido carburada esa zona. Conforme el valor de beta se aleje de, bueno, más bien el valor de la función error se aleje de 1, quiere decir que ya cambió la capa carburada. O sea, le vamos a sacar aquí la función error. ¿Cómo sacaríamos la función error? ERF, no, fue un error, perdón. Función error. Y acuérdense que les pide dos datos. La función error tiene límite inferior y límite superior. El inferior le vamos a poner siempre 0, porque en la integral siempre va a 0 por convención. Y en superior va a beta, que sería sacar la función error de beta. Y le voy a dar enter. Me dice que ¿cuánto vale teta? 99 no sé qué. No. Le voy a poner 4 decimales. Así. ¿Cuánto valdría la concentración de la pieza
¿cómo haría el despeje de aquí, ¿no? Entonces sería teta por ¿quién? Por C0 menos C0. Es más, aquí podría pensar que toda la función error es teta. Entonces le voy a poner como está ahí arriba, C0 menos CS por teta. Teta es la función error. Más CS. Y le voy a dar enter. Y me dice que la concentración de la pieza básicamente es esta. Si se dan cuenta, en vez de ser .4 ya cambió a .43. Es decir, ya subió un poquito la concentración de la pieza. ¿Dudas, preguntas, cómo evaluar el modelo? ¿No? ¿Sencillo? Ok. La pregunta sería, ok, ¿cómo aplico esto ya en un proceso real? En un proceso real les dirían, la capa carburada tiene que tener una concentración por lo menos de 2% de carbono. ¿Cuántas horas dejo la mufla para que a 1 milímetro de la pieza, ya tenga una concentración del 2% de carbono? ¿Cuánto tiempo lo dejo? ¿Qué tendría que hacer? Pues ponerle aquí datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda de aquí abajo tenga el valor del 2%. 2% sería 0.02, así. Es el 2%, cambiando qué celda el tiempo. No sé cuántas horas le tengo que poner para que esté a 2% la concentración a 1 milímetro de la pieza. Y la va a buscar. Me dice que a 800, a esta temperatura, necesito... ¿Cuántas horas? 32 horas. Necesito más de un día dejarlo ahí, la pieza en la mufla, con la capa carburante. ¿Sería práctico esto en un proceso? ¿Cómo le haría para mejorar la carburización? Le subo la temperatura, es exponencial, entonces conforme le vaya subiendo yo la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a ser más veloz la difusión y va a ser más rápido mi proceso. Lo voy a poner aquí, ok, perfecto. Vamos a moverle a 850. Y otra vez le voy a decir, ok, quiero que esta concentración valga 2% a 1 milímetro de la pieza. Déjeme ponerle otra vez 5 horas. Déjeme ver, todo está bien. ¿Qué le cambié? Creo que la temperatura, eres 850, perdón. Se me fue ahí la onda. Y le voy a decir, ok, otra vez, datos, buscar objetivo. Quiero que esta celda tenga el 2% de carbono, 0.02. Cambiando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar la pieza ahí adentro? Y me dice que 16 horas. Pues ya es la mitad, ¿no? Con 50 grados que le subí a la mufla, ya es la mitad del tiempo más o menos que tuve que dejar la pieza en la mufla. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ok, vamos a intentar calcular la capa carburada. Si ustedes recuerdan cómo se calcula la capa carburada, se supone una teta de ¿cuánto? De 0.95. Si supongo una teta de 0.95, ¿cuánto valdría beta? ¿Recuerdan? Aquí le voy a poner capa carburada. Carburada o descarburada, como la quieran ver. Y la vamos a poner en centímetros. Entonces, si ustedes recuerdan, la capa carburada se alcanza cuando teta vale 0.95. Si teta vale 0.95, ¿cuánto valdría beta para ese valor? Lo voy a poner aquí. Si aquí la capa carburada 0.95, voy a poner valor de beta. Vamos a ponerlo así. Valor de beta no lo sé, lo voy a poner 0.9. Pero quiero que esta función le saque función error a la de arriba. Fue un error. 0, la de arriba. Estoy haciendo la función error tal cual. ¿Cuál es la función error de 0.9.79? Pero la capa carburada se alcanza con el 95. Entonces le pongo datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda valga 0.95, cambiando a la de arriba. ¿Cuál es la beta adecuada para la función error? Me dice que es esta, ¿cierto? Y entonces le voy a decir, la capa descarburada es despejar de aquí abajo a X. Sería igual a ¿quién? Beta por 2 raíz de dt
¿cierto? Sería beta. Esta es la beta para la capa descarburada. Vale 1 punto ¿qué? Creo que aquí le falta precisión. Déjeme subirle la precisión a mi Excel. Para subirle la precisión al buscar objetivo le pone aquí opciones, fórmulas, y aquí vean que el cambio máximo dice en 3 decimales. Le voy a poner 15 decimales, 1e a la menos 15. Y ya, ¿no? Otra vez le voy a dar buscar objetivo, datos, buscar objetivo. Quiero que esta celda valga 0.95, cambiando la celda de arriba. Le voy a dar a aceptar. Ya, ahí está. Esta es la beta adecuada para calcular la capa descarburada. ¿Qué le voy a decir? Calcula la capa descarburada despejando de aquí X. O la capa carburada. Sería multiplicar beta por ¿quién? Por 2 por raíz de D por T. D por tiempo en segundos. ¿Cierto? ¿Cuál es el tamaño de la capa descarburada? De la capa carburada ahorita. Vamos a quitarlo de notación científica. Eso es en centímetros. ¿Cuántos centímetros son? Más bien son 17, ¿qué? 1.8 milímetros tiene de capa carburada. Yo le diría, ok, quiero que la capa carburada, vamos a ponerle así, quiero que la capa carburada en 5 horas, quiero que la capa carburada logre 1 centímetro. ¿Qué temperatura le tendría que poner? ¿Cómo le haría? Pues igual buscar objetivo, pero con la temperatura. Ya ven que ahí pueden hacer todas las combinaciones posibles. Voy a hacer la última. Vamos a ponerle aquí insertar, perdón, buscar datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda, la capa carburada, sea de 1 centímetro, valga 1. Esta que valga 1, cambiando la temperatura de aquí. Y quiero que el proceso se lleve a cabo en 5 horas. Vamos a ponerle a aceptar. Y me dice que la temperatura que le tengo que poner es 1300. Todavía no funde, entonces ¿es viable el proceso o no es viable? Sí es viable, ¿no? El acero funde como a 1600 Celsius. 1300 todavía no funde. Claro, tendría que ponerlo a esta temperatura para poder lograr 1 centímetro de capa carburada en ¿cuántas horas? 5 horas. Y ya son valores de diseño directamente para su proceso. O sea, le vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de esta ecuación para que ustedes vean cómo se ve la forma de la capa carburada. Ahora le vamos a poner aquí, ya vimos más o menos cuánto tiempo tarda, entonces le vamos a dejar la temperatura de 1200. ¿Sí? 1200. Y vamos a calcular qué pasa cada hora. Entonces le vamos a poner aquí el tiempo en segundos o el tiempo en horas primero. Ustedes van a tener que hacer igual su hojita, diseñarla, luego el tiempo en segundos. Y de este lado le vamos a poner la posición. Recuerden que estamos graficando 3 variables: tiempo, posición y concentración. Y Excel no tiene 3 ejes de coordenadas, no hace gráficas 3D, desgraciadamente. ¿Qué vamos a tener que hacer para las gráficas? Pues ponerle colores a nuestra gráfica para que se vea bonita. Entonces, bueno, vamos a ponerle ahí. El tiempo le vamos a poner 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas y así en adelante hasta llegar a las 10 horas. Aquí calculamos el tiempo en segundos, el de al lado por 3600. Y aquí la posición, vamos a poner la posición en centímetros, le voy a poner 0 centímetros. Esta sería la posición 0. ¿Cuál es la posición 0? La que está en la superficie, ¿cierto? Luego sería 0.1 milímetro y así nos vamos a ir hasta llegar al centímetro completo. Ok, no sé qué pasó allá. Voy a mezclar aquí las celdas. Déjenme quitar, sí. Vamos a poner aquí posición o distancia en centímetros. Y de este lado voy a poner mi tablita. Déjenme ponerle bordes. Bordes por aquí. Bordes por acá.
Ok, esa es la ecuación difícil. Si la hacen bien, pues simplemente recorren la fórmula y se va a ver la gráfica. Vamos a hacer las gráficas. Si no la hacen bien, pues no va a salir nada. ¿Sale? Ok, vamos a poner la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que vamos a poner? Esta de aquí arriba. ¿Sale? Entonces vamos a poner, el primer término sería, ¿cómo calculo la concentración? Sería C0. C0, que sería la de aquí arriba, menos CS. Y estas dos celdas van fijas porque voy a recorrer la fórmula, pero no quiero que cambie la referencia. Los voy a fijar con F4. Ahí tiene los símbolos de pesos. Le voy a poner cerrar y lo voy a multiplicar por la función error. ¿Quién va en el argumento de la función error? 0 y ¿quién? Y beta. Pero ¿cómo vamos a calcular a beta? Así. X entre 2 raíz de dt. Entonces vamos a poner X entre 2 por raíz de d por t. Y muy importante ver quién va fijo ahí. Ya cerré todos los paréntesis. ¿Quién va fijo ahí? X va fijo, pero va el renglón fijo. ¿Sí lo ven? La columna no va fija. Entonces voy a fijar ahí el renglón. ¿Cómo se fija el renglón? F4. Ahí está fijo el renglón. Ya le puse el signo de pesos al 20. Acá en la raíz, ¿el coeficiente de difusión va fijo o no va fijo? Sí, ¿no? Van ambos fijos. Y en el tiempo iría fija la columna para que cambie de renglón, pero no cambie de columna. Entonces aquí le voy a poner fija la columna así. Fija B. Y luego al final más la concentración en la superficie más esta. Y le pongo fija. ¿Cierto? ¿Dudas, preguntas de cómo fijar las celdas? ¿Cómo hacer el cálculo? O sea, lo voy a recorrer. Voy a decir no salió. No, sí salió. Ahorita decimos por qué no salió esta parte. Va a salir pura división entre 0 y luego abajo ya salen valores. ¿Ok? Le voy a poner unidades de porcentaje para que las veamos como las teníamos por ahí. Y le voy a poner unos 3, 4 decimales. Y le voy a poner algo que se llama escala de color. ¿Qué es la escala de color? Pues el eje 3, el tercer eje que me falta, ya tengo X, tiempo y me falta la concentración. Se lo voy a poner con escala de color. Le voy a decir que me ponga así. Y la zona roja es la zona con alto contenido de carbono, sería la capa carburada, podríamos decirle. Y el contenido verde sería el interior de la pieza. Se dan cuenta, conforme va pasando el tiempo, la capa carburada se hace más grande. La zona de alta concentración se hace más grande. Usted va a decir, ok, ¿qué pasó con el primer renglón? Ok, el primer renglón, aquí se evalúa un 0 en la función error, en el divisor. Y por eso me pone división entre 0, así de, oye, el beta que estás poniendo aquí tiene un tiempo entre 0, pero nosotros sabemos hacer límites. Excel no, nosotros sí. Sale, ¿qué pasa cuando pongo tiempo 0 en un divisor? Tiende a más infinito, ¿no? Y más infinito, ¿cuánto vale la función error en más infinito? 1. Por lo tanto, ¿cuál sería la expresión para el primer renglón? La concentración es ¿quién? C0, así directo, ¿no? Le voy a poner aquí F4. De hecho, la concentración es C0 para todos los valores. Excepto en la superficie. En la superficie, ¿cuál sería? Pues el de la superficie, así, ¿no? Y ya está arreglado el primer renglón, ¿cierto? Y eso es porque Excel no sabe hacer límites. Nosotros sí, y ponemos la expresión directa. Como llené este primer renglón, todos valen C0, excepto el primero que vale CS, que es la condición de frontera que puse. ¿Cierto? ¿Dudas, preguntas de cómo hacer esto? Vamos a hacer algunas gráficas. Vamos a hacer dos gráficas. Esta podríamos decir que es la gráfica 3D. Tiene en un eje tiempo, en otro eje posición y el otro eje que sería el Z sería el color, la concentración. Vamos a poner nuestra gráfica y le voy a poner aquí insertar una gráfica de puntitos y bolitas. O déjeme ponerlo con cambiar tipo de gráfico. Vamos a poner puntitos y rayitas rectas. Voy a poner aceptar. Y le vamos a dar aquí primero seleccionar datos. Y vamos a graficar para cada tiempo, cuál es la concentración. Entonces le vamos a poner aquí nombre de la serie. Le vamos a poner aquí
tiempo de una hora. Valores en el eje X, vamos a graficar por renglón la posición. Déjenme recorrerle para acá la posición. Y valores en el eje Y, la concentración. ¿Cuál va a ser la concentración? Pues la del tiempo una hora, que sería esta, ¿no? Por ejemplo. Y le voy a dar a aceptar, aceptar. Y vean que esa es la gráfica de la concentración. Cerca de la superficie tiene alto contenido de carbono y conforme voy alejando de la superficie disminuye el contenido de carbono. Voy a hacer más gráficas. Déjenme recorrer la referencia para arriba y para abajo. Y esa es la forma en la que se comporta el carbono a lo largo del tiempo. Al inicio tiene un pico enorme, que sería el salto de lo que sucede en la superficie. Conforme va avanzando el tiempo, ¿qué le pasa? Se va concentrando cada vez más hacia el interior. Ustedes tienen que crear esta gráfica. Voy a ponerle aquí diseño rápido. Ahí estaría lo que está pasando después de una hora. Esta es la concentración. Estamos graficando la concentración en función de quién. Posición y tiempo. Y de este lado sería quién. Concentración. Y de este lado sería posición en qué. En centímetros. ¿Cierto? ¿Sale? La segunda gráfica que quiero que hagan es la gráfica por columnas. Si se fijan, esta la hicimos por renglones. Para cada renglón calcular la concentración. Y esta es la gráfica que todos los libros manejan. Si ven un libro de carburización, todos van a poner esta gráfica. Sí. Ah, ¿cómo sería la descarburización? Le voy a poner aquí simplemente concentración 0. Y así se vería la descarburización. La gráfica. ¿Qué quiere decir? Que la zona descarburada es la zona verde. Y la zona del interior de la pieza sería la zona roja. Básicamente es lo mismo. No tiene mucho chiste, digámoslo así. ¿Cuál sería la segunda gráfica que quiero que hagan? Sea por columnas. Le voy a poner aquí insertar. Otra gráfica. Puntitos y palitos. Y le voy a poner seleccionar datos. Y vean que esta vez lo voy a hacer por posición. Le voy a decir, ok, ¿cuál es la posición? Esta, posición 0. Dame los valores en X serían el tiempo en horas. Y los valores en Y serían la concentración en la columna 0. Le voy a dar a aceptar. Ahora lo hice por columnas. Y obviamente en la superficie todo el tiempo la concentración es la misma. ¿Cuál sería la concentración? 6%. ¿Qué pasa a 1 milímetro al interior de la pieza? ¿Qué le va pasando a la concentración? Le pasa esto. Se fijan, estaba por acá abajo la concentración. Conforme pasa el tiempo va siendo asintótico hasta lograr la concentración de la superficie. Y simplemente voy a recorrer. Vamos a ver qué le pasa a las demás posiciones. Y vean lo que les va pasando. Lo que les va pasando es que conforme va avanzando el tiempo, todas las concentraciones empiezan a ir tendiendo asintóticamente a 6%. Es decir, todas las concentraciones suben y empiezan a tender al 6%. Bueno, vamos a ponerle aquí diseño rápido. Ahí ustedes, ¿qué estamos graficando aquí? Concentración igual. Concentración igual. ¿Qué vamos a poner del lado del eje Y? Estamos graficando concentración. Del lado del eje X, tiempo. Para distintas posiciones. Tiempo en horas. ¿Dudas, preguntas de cómo hacer esta gráfica? Ok, ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo, pero ¿con quién? Con estos dos, el gradiente y el flux. Tienen que sacar dos gráficas. Una del gradiente y otra de quién? Del flux. ¿Cómo se van a ver esas gráficas? Ok, si esta es la exponencial de menos x al cuadrado, se va a ver como una curva gaussiana, como la mitad de una curva gaussiana. No sé si al revés, volteada, cómo les va a salir, pero tiene la forma de una curva gaussiana ambos, tanto el flux como el gradiente. Ustedes lo tienen que graficar y encontrar gráficas similares. Vean que hay dos gráficas. Una sería el flux contra posición y otra sería el flux contra tiempo. Y tienen que hacer su tablita. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer? Sale. Lo último que vamos a hacer es la ecuación para la capa descarburada.
¿Cuál sería el comportamiento de la capa descarburada pasando el tiempo? Que sería la última gráfica. Y lo vamos a poner aquí de este lado. Vamos a quitar estas ecuaciones. ¿Cómo se calcularía la capa descarburada para distintos tiempos? Le voy a poner tiempo en horas. 0, 1 hora y así en adelante. Hasta llegar a 10 horas. El tiempo en segundos. Y la capa descarburada en centímetros del otro lado. ¿Cuál sería el modelo para calcular la capa descarburada? Pues el que está aquí abajo, ¿cierto? Sería beta por raíz de ¿quién? Pero ¿cuál beta? Esta de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a poner ahí capa descarburada, le pondría aquí, es igual a beta, esta beta, por 2 raíz de ¿quién? De D por T, 2 raíz de coeficiente de difusión por tiempo en segundos. Ups, sí, no, tranquilo Excel. Si uno le pica algo mal y ya se quiere alocar bien feo. Ok, el azul va fijo, ¿cierto? Y también el coeficiente de difusión va fijo. El único que no va fijo es el tiempo. Ah, sí, el tiempo es el de arriba. Muy bien. Para la referencia, este es el de arriba. Y listo. Capa descarburada en centímetros. Voy a ponerle unos cuantos decimales más. Aquí me dice el tiempo cero, pues no tengo capa descarburada. Simplemente no tengo capa descarburada, pero conforme voy transcurriendo en el tiempo, ese sería el tamaño de la capa carburada descarburada en centímetros. Voy a graficarlo, simplemente lo voy a graficar por acá. Voy a hacer mis ecuaciones a un lado. ¿Qué sería como más industrial? Sería algo más útil desde el punto de vista industrial. Saber cuál es el comportamiento de la capa carburada o descarburada. Le voy a poner insertar, gráfico, puntitos y curvitas. Seleccionar datos, agregar una serie, capa descarburada. Le voy a poner aquí. Descarburada o carburada. Valores en X el tiempo, en horas. Y valores en Y la capa descarburada en segundos. Y tiene esta forma. Si se dan cuenta, al principio crece muy rápido la capa carburada y después poco a poco se va haciendo menos pronunciada la pendiente. Es como una parábola, de hecho. Como es raíz del tiempo, lleva como una parábola, como si fuera una parábola acostada. Y entonces, bueno, ahí está el comportamiento de la capa carburada, descarburada. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo hacer la hoja de cálculo? Lo que hay que hacer.